Y bien, como sabemos, ha habido intentos de coordinación entre los partidos llamados democráticos para buscar una estrategia que impida que la segunda vuelta se defina entre Ollanta-Humala y Keiko Fujimori. Ha habido incluso iniciativas para que algunos declinen su candidatura en favor de otros, etcétera. Hasta eso no se ha producido hasta ahora. Pero ayer el profesor Raúl Valenzuela decía en este canal que Keiko Fujimori, a su juicio, no era democrática porque seguía justificando el autogolpe del 5 de abril, que pese a que ella dice que es irrepetible, que se dio solo por esas circunstancias, sin embargo, según Raúl Valenzuela, pues es injustificable, no se puede justificar un golpe. Hemos invitado a Jorge Treyes, del equipo de Fuerza 2011, y a Héctor Andrés García Belaúnde, candidato de Perú Posible, para discutir acerca de este tema. ¿Se justificaba o no ese golpe, esa acción, digamos, la disolución del Congreso en esa ocasión? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Héctor Andrés. Yo creo que no. Yo creo, inclusive a la luz de la historia, inclusive se demostraría que, peor aún, que no era aconsejable ni siquiera hacerlo, ¿no? Impensable, y no produjo ninguna mejoría en el país, sino un atraso. Todo el programa de reestructuración económica y recuperación económica se atrasó mucho tiempo, costó mucho más dinero y de tranquilidad al país, y finalmente lo que se dijo es que el Congreso estorbaba. Bueno, el Congreso no estorbaba. Tan es así que no estorbaba, que acá está el libro de Carlos y Torres y Lara, que fallecido, primer ministro de Fujimori, que dice, en la página 78 de su libro, dice: la imagen pública del Parlamento no era que no trabajaba y que se oponía a todo lo que se planeaba el Ejecutivo. En realidad esto no era tan cierto. Lo dice Torres y Torres Lara, y en todas las páginas de su libro, inclusive agradece a Belaúnde y a Sánchez el apoyo que le dieron en el Parlamento, y agradece los 125 decretos legislativos que le dio el Parlamento al gobierno de Fujimori para que pueda reestructurar el país y sacarlo de la crisis. 125 decretos legislativos. O sea, no había ningún tipo de justificación. Lo dice el propio Torres y Torres Lara, que fue ministro hasta 6 meses antes del golpe de Estado. De acuerdo. Jorge Treyes. Antes que nada, un dato estadístico. Yo tengo esta tabla registrada en un libro americano muy interesante que se llama El golpe de Fujimori y la ruptura de la democracia en América, que recoge las encuestas que se hicieron en la época. ¿Cuántos aprobaron la clausura del Congreso? Dice apoyo 71%, dice Datum 84%, dice CPI 88%. Es decir, ¿el pueblo aprobó el golpe de Fujimori? Sí, tan es así que el golpe y las reformas que vinieron después estuvieron en el origen de esa sólida mayoría que la acompañó hasta su final. La pregunta es, además, hay una segunda pregunta. El fin último de una sociedad es su regla constitucional. Yo creo que el fin último de una sociedad es su sobrevivencia. Y el fin último de un dirigente es que esa sociedad sobreviva. Roosevelt amenazó a la Corte Suprema con disolverla. Winston Churchill no convocó a una sola elección durante la guerra. Charles de Gaulle, cuando hubo el problema colonial, dio un golpe de Estado. Es decir, estábamos en una situación tan seria. Yo pienso que sí. El país era un país que no tenía recursos, que no tenía inversión, era un país paria, y era un país donde yo recuerdo, en las páginas de Expreso, se dibujaba cómo iba a ser el asalto del Sendero a Lima. Entonces, ¿se justificaba una medida extraordinaria para devolverle al país la dignidad? Sí, sí. Yo siempre diré que hay dos hechos medulares en la historia del siglo XX. Uno que a mi juicio condena al país, que es el golpe de Estado de Velasco, y otro que lo salva, que es el golpe de Estado de Fujimori. ¿Por qué nosotros, los demócratas, no tenemos cosas importantes? Es culpa nuestra. Bueno, pero
Churchill no podía convocar elecciones en Inglaterra porque Inglaterra estaba en los sótanos, en el underground. Él manejaba el país desde el underground, de los sótanos de Londres, es decir, en covachas, protegiéndose de los bombardeos. Pero en Chile, durante la Guerra del Pacífico hubo elecciones y hubo cambio de presidentes. O sea, cada país es diferente al otro. Acá no había ese tipo de guerras, ni Fujimori gobernaba de las catacumbas, ni había una guerra exterior, ni una guerra interior donde las huestes estaban ya de Aníbal. Acá no es verdad eso, porque además ya se habían hecho capturas interesantes. Pero yo sigo con Torres y Torres Lara, nudo del poder, aquí está, que es fujimorista, que es un hombre que falleció, un hombre acreditado, primer ministro, después de Hurtado Miller, de Fujimori, que dice lo siguiente: facultades extraordinarias, dice, para obtener las facultades extraordinarias es necesario coordinar con todos los grupos políticos. Así hice encontrando en general buen ánimo y disposición. Página 149. O sea, esta es la mejor prueba de que no se requería un golpe de Estado. Lo que ha pasado es que el golpe de Estado era necesario para que Montesinos se tire sus expedientes del Poder Judicial, para que se intervenga la prensa, para que Fujimori pueda cambiar la Constitución y reelegirse por 2 periodos consecutivos si era necesario. Y ahí empezó el saqueo del país, sin ningún tipo de control. Y yo quiero terminar con la anécdota, Jaime, que estaba contando. Cuando Hermosa Ríos, gran ladrón, Hermosa Ríos fue 7 años presidente del Comando Conjunto, 7 años, general del Ejército. Le encontraron en su cuenta corriente 22 millones de dólares, gran ladrón. Pinochet, que fue jefe de Estado de Chile, 17 años, le encontraron solamente 7 millones. Para que vea la cantidad de robo y asalto que fue el gobierno de Fujimori. Esto permitió, entonces cuando Hermosa Ríos declara ante la explanada del Ejército, asumiendo el poder de que critica al Parlamento porque impide el avance contra la subversión, yo cité al ministro de Defensa, Malca Villanueva, a la Comisión Permanente y fue. Y le pedí que se ratifique o que explique por qué su general del Ejército decía cosas contra el Parlamento. Él se ratificó. Entonces yo dije, acá hay un golpe de Estado. En febrero del año 92, desgraciadamente Sánchez, que apoyaba el APRA al gobierno Fujimori en ese momento, Antonio Flores Arauz y otros más, apoyaron a Malca, no se rectificó, no quiso dar explicaciones, y yo declaré ahí que venía un golpe, y efectivamente el golpe vino el 5 de abril. O sea, estaba cocinado, no era un tema del Parlamento, era un tema de que había que gobernar por mucho tiempo más. Dos comentarios. Si Víctor Andrés no asocia el golpe de Estado, la convocatoria a la constituyente, la nueva constitución, el desmontaje del Estado velasquista y el montaje del Estado moderno que hace posible el milagro peruano, está bien, no insisto, quizás algún día lo vea. Pero además, en la mejor tradición política peruana, hay gentes que se han visto como golpe de Estado. Yo a mucha honra fui de Acción Popular de niño. En Acción Popular nosotros nos hicimos fuertes con un lema: elecciones libres o revolución. Y frente a la intentativa de un fraude, el presidente Belaúnde no dudó en llamar a la Fuerza Armada, en justificar el golpe de Estado que da la Fuerza Armada, y prueba de eso fue, ¿no es cierto?, no solamente que los dirigentes más altos del partido al día siguiente fueron a Palacio a felicitar a la Junta, entre ellos mi padre, sino que el primer acto del presidente Belaúnde es nombrar al general Nicolás como López, embajador de su gobierno. Ahora, tenía más razón Belaúnde en, digamos, participar en un golpe de Estado que ponía fin a una supuesta... Cortar el acceso de la torre al poder, eso fue, ¿no? Bueno, sobre todo cuando ya estaba la elección decidida. Ya había un parlamento, o tenía más razón Alberto Fujimori, cuando, repito, nos hemos olvidado, pero un país sin recursos, sin inversión, donde desgraciadamente
el Parlamento no tenía él mayoría y estaba enfrascado en una lucha un poco ciega en sacarlo del poder, yo creo que por patriota tuvo que dar un golpe de Estado. Y creo que ese acto es el acto con el que Fujimori va a pasar a la historia. Porque todo lo que vino y viene en el Perú, lo malo pero también lo bueno, el hecho de que seamos el país estrella en América Latina, vino y provino de esa decisión del país de ponerle fin a la politiquería y, ¿no es cierto?, al alegre despilfarro de recursos. Y desgraciadamente pienso también que la democracia que viene del 80 no fue capaz de tomar la decisión de desmontar ese Estado ineficiente. Entonces ya en el colapso del Estado, y cuando se le suma Sendero, teníamos que dar un golpe elemental. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, a una pausa, un pequeño golpe dentro de esta conversación y regresamos. Cuando se arrancan los gases, sientes que el estómago se agita, que el cuerpo se tuerce, que la gente te mira, que ya no puedes más, hasta que masticas Sinflat X. Sinflat X tiene rico sabor, libera el malestar que producen los gases y te ayuda a eliminarlo. Sinflat X, la alegría de vivir sin gases. Sinflat. En calles y plazas he recogido un solo sentimiento: vamos a ganar. Millones de peruanos confían en nuestra propuesta del gran cambio democrático con crecimiento e igualdad de oportunidades. Ni la mentira ni el temor han podido detenernos. Pasamos de 5 a más de 22% en pocas semanas y seguimos subiendo. Les pido a quienes aún no deciden su voto, tengan fe en el gran cambio. Con la ayuda de Dios y con tu voto vamos a vencer. Sonríe, porque tu CMR de siempre ahora es Visa. Ahora vas a poder usar tu CMR Visa con los mismos beneficios de siempre en todo el Perú y el mundo, sin ningún costo adicional. Además, acumula CMR puntos en todas tus compras nacionales e internacionales. Ven y solicita tu CMR Visa en las oficinas del Banco Falabella. Sonríe, CMR Visa, bajos intereses siempre. Jorge del Castillo, demócrata, estadista, experiencia, coraje. Jorge, lealtad. Jorge del Castillo, al Congreso. Marca la estrella. Escribe el 36. El 36. En Hyundai creemos que existe una diferencia entre hacer autos y hacer autos que marcan la diferencia. Cada vez que experimentes una creación de Hyundai, escucharás este sonido. Hyundai. New thinking. New possibility. Marca el mapa del Perú de PPK. Bien, seguimos entonces en esta discusión entre Jorge Tríguez y Víctor Andrés García Belaúnde acerca del tema del autogolpe del 5 de abril, hasta qué punto se justificaba o no se justificaba. Víctor Andrés. No, yo creo que Jorge está usando argumentos no válidos en este caso, ¿no? De su edad. Yo creo que acá comparar el golpe del año 62 con el golpe del año 92, me parece que es una cosa traída de los cabellos. El 62 nadie llegó al tercio, queda 33.33. Odría, ni Aya La Torre, ni Belaúnde. Los resultados oficiales dieron a Aya La Torre ganador por 45.000 votos, pero había 150.000 libretas electorales falsas que se descubrieron. Ese es el problema. Y Odría sacó 28%. Y como nadie llegaba al tercio, entonces las elecciones se iban a anular o
en ese momento funcionaba la Constitución del año 33, que el Congreso, entre los 3 primeros, iba a elegir, y ahí empezaron a jugar las alianzas entre Odría y Haya para elegir a Odría presidente. Se produce el golpe, pero Acción Popular, y creo, permito corregirlo a Jorge. Yo era miembro. Sí, claro que sí, claro. Y en esa época con más importancia que yo, inclusive. Yo era menor, sigo siendo menor, aunque quizás nos hemos igualado con el tiempo. Pero en todo caso, Acción Popular fue exigirle nuevas elecciones, porque Pérez Godoy se quería quedar en el poder, y tan es así que Nicolás Linley, el otro general de la Junta, lo sacó de lado. Además, Pérez Godoy, PG, Palacio de Gobierno, se llevó toda la vajilla de Palacio de Gobierno a su casa pensando que era de él, pero lo sacaron de Palacio de Gobierno y entró Linley, que sí convocó elecciones para el año siguiente. Fue unas elecciones en segunda vuelta con el término de un año, una cosa parecida al año 2000. Entonces yo creo que eso es diferente y se demostró que había fraude, porque esos 50.000 votos, 150.000 votos o libertades electorales falsas, luego dieron el triunfo a Belaúnde por 190.000 votos sobre Haya La Torre. O sea, yo creo que son dos cosas que no se pueden comparar. Y hablando de estabilidad y de crecimiento, yo quiero sacar una cifra que es interesante. Del año 50 al 68, mire Jaime, del 50 al 68, el Perú ha crecido 5.25% de promedio, con la crisis del año 57 y 58. Del 68 al 2000, que incluye 10 años del Fujimorato, el Perú que ha sido de promedio 1.22. Entonces, ¿de qué éxito estamos hablando? ¿De qué éxito estamos hablando? Yo creo que es valorar demasiado el cambio constitucional para decir que el crecimiento se debe solamente a una constitución. No es así. Yo quiero hacer hincapié en que, felizmente, estamos en un tema de sensibilidad. A Víctor Andrés, digamos, Víctor Andrés necesita de un problema en las elecciones para desencadenar un golpe. Yo creo que el problema social y político peruano ameritaba y ameritará siempre situaciones de emergencia. Yo imagino que San Martín y Bolívar violaron pues flagrantemente la ley de Indias. Es decir, el proceso histórico político nunca puede explicarse a través de la regla constitucional. Es más complicado. Hay situaciones de emergencia. Lo que salva a Alberto Fujimori es que de inmediato llama a elecciones y el pueblo lo aprueba. Y además, no está Alberto ahora en el tapete, está Keiko. Y Keiko es quizás tan verde como Víctor Andrés, porque Keiko fue violentamente opositora de la reelección de su padre y firmó el manifiesto contra ella, y me acuerdo mucho que no iba a algunos programas, amigos, porque sostenía que estaban coludidos con la reelección. Ahora, ¿qué culpa tiene la hija del temperamento del padre? Entonces, honestamente, juzgar a la hija por lo que hizo el padre no es correcto. Ahora, en este caso, yo sí creo que el padre salvó al país. A ver, yo creo que, no, claro, yo no juzgo a una hija por el padre, es evidente, eso no se puede hacer. Pero la hija ha asumido el pasivo y el activo del padre y ha dicho que eso es una continuación del gobierno del padre. Acá tengo la relación de los 10 grandes ladrones del mundo de la última década según Transparencia Internacional. Aquí está Fujimori número 7, después de Suharto, Marcos, CC, Seco, Milosevic y Jean-Claude Duvalier. Aquí está Fujimori, entre los 7 más grandes ladrones del mundo. O sea, todo eso empezó en el 92, porque sin controles y sin democracia y sin contrapesos, el gobierno se dedicó ampliamente a hacer lo que quiso. Entre ellos cometió actos de corrupción y de abusos de derechos humanos. En el caso de Keiko, yo creo que Keiko, el problema de Keiko es que ha sido parte de ese gobierno. Es decir, es como si hoy día surja un velasquista que reivindique la obra de Velasco, que se llame Velasco y que diga que va a hacer lo mismo que hizo Velasco. Entonces todos nos pondríamos muy preocupados, evidentemente. En primer lugar, Fujimori ha sido juzgado por jueces peruanos no precisamente fujimoristas. No le han podido
no lo han podido sentenciar por ningún acto de apropiación ilícita. Es un señor absolutamente austero y pobre. Yo lo conozco, lo visito y doy fe. No es el caso de Fujimori, que es un ratero o un corrupto. Está preso Fujimori porque lo han sentenciado a 25 años por participar de una manera absolutamente forzada y a mi juicio antijurídica en la defensa del país y en los excesos que hubo frente al Sendero. Dice, muy mal de la clase política no darle a Fujimori el sitio que se merece, y por eso le permito augurar a mi buen amigo de Andrés que el domingo vamos a tener muchos más votos que él. Bien, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo por su discusión tan interesante, tan importante. Nada más, a pesar de las discrepancias, sigo apreciando a Jorge Tríguez, por favor. Bueno, además estamos vinculados por las mujeres. Hemos conquistado. Esa es la cosa, ya me explico. Aquí no era la democracia, sino las relaciones familiares. Bien, muchísimas gracias a Jorge Tríguez y Víctor Andrés García Belaunde por su participación en esta discusión interesante, porque de alguna manera hay que ventilar los temas que forman parte de nuestra historia y de nuestros traumas. Vamos a una pausa y regresamos con Roberto Lerner para hablar también del tema de estas elecciones. Vamos a estar más adelante también con el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que ha firmado un interesantísimo convenio para vender genéricos mucho más baratos en las farmacias. Regresamos.